Seguimos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino, lo estamos haciendo con la música de Ignacio Copani. Les recuerdo a todos que más adelante estaremos conversando acá en el 98.7 con, como todas las semanas, Pedro Crivari, analista, periodista. También estará con nosotros el periodista deportivo Fermín Méndez Mincho para hablar de deporte, de lo que se viene y de las novedades vinculadas al fútbol, fundamentalmente vinculadas al mundo de los pases, aunque esta semana juega Nacional por Copa Libertadores. Nelson Pino presenta mañana su nuevo disco, será en el Teatro del Notariado, hace un adelanto acá en el 98.7 en un ratito nada más. Pero ahora, tal cual lo hemos anunciado, nos acompaña el economista, exministro Daniel Olesker. Pone La Mañana en Camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Daniel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar. Igualmente, gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, Daniel, conversar contigo, yo lo decía más temprano, es poner arriba de la mesa muchos asuntos sobre los cuales se puede conversar largo y tendido, qué sé yo. Me resulta fascinante en el sentido literal del término, fascinante la discusión de que hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de concepto que cada vez se usa más, renta básica universal, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué alcance tendría? ¿Está casi como la utopía o está a la vuelta de la esquina, verdad? Asuntos que podríamos hablar. Vos has sido un actor de altísima importancia, pero de altísima importancia en la instrumentación del Sistema Nacional Integrado de Salud, algo así como un sello de identidad del gobierno de la izquierda, una vez alcanzada por el gobierno. Este Sistema Nacional Integrado de Salud, que nació justamente como una novedad, a esta altura ya tiene su propia trayectoria y tiene en sí mismo una dinámica en la que uno puede vertir fortalezas más o menos notorias y debilidades también más o menos notorias. En este asunto, ¿cómo venís percibiendo estos temas? La seguridad social, un histórico tema de interés de los uruguayos, como para algunos otro sello de identidad de la sociedad uruguaya y para otros el verdadero gran zapato, la piedra en el zapato, ¿verdad? Como ves, muchos asuntos y ni que hablar de rendición de cuentas, así que avisa a tu casa que hasta octubre no volvés. Bueno, muy bien, gracias. De estos asuntos, libertad de cátedra. ¿Por dónde te gustaría arrancar? Empecemos porque me parece que es un tema que vale la pena venir un día y explicar exclusivamente, pero por lo menos en un par de minutos decirle a los que escuchan por qué estamos pensando en el concepto de renta básica universal y después vamos al sistema de salud. Perfecto. El concepto de renta básica universal nació hace mucho tiempo. En realidad, si uno va a los libros de economía de Adam Smith y de David Ricardo, los clásicos en el siglo XVIII-XIX, Smith ya había algunas ideas de esto, pero empieza a retomar fuerza en los últimos 10-15 años y se lo asocia a dos aspectos. Uno, a un aspecto de derechos, es decir, todos tienen que tener al nacer un derecho de vida que les permita, digamos, tener lo básico asegurado, digamos, no solo por haber nacido, un derecho ciudadano, digamos, ¿no? Un derecho ciudadano que además, en el marco de un sistema como el capitalista, donde la competencia por los puestos de trabajo y el poder del empleador respecto al empleado es muy grande, da ciertas libertades, ¿no? Hay una frase en uno de los textos que yo uso que dice, entre comillas, ¿no? Un trabajador va a la empresa y le dice, yo ya comí, ahora quiero discutir mi salario, ¿no? Que de alguna manera refleja eso, ¿no? Cuando uno va a discutir su salario, y de eso depende la subsistencia más básica, no discute de la misma manera que si ya tiene algo asegurado. Y tiene un segundo componente al que se lo asocia, y por eso ahora reflotó el tema. En Alaska existe, en Noruega se está haciendo una experiencia, en Suiza se votó, perdió, pero se votó un plebiscito para la renta básica. Se lo asocia al cambio tecnológico, es decir, a la sustitución creciente de trabajo humano por maquinaria y por lo tanto la posibilidad de que de esto dé un sustento básico a todo el mundo en un momento en el que va a haber en un futuro, en el que va a haber muchos menos empleo. Por eso es que resurge. ¿Y qué es? Es un valor monetario X,
¿no?, que se le otorga a las personas solo por el derecho de ser ciudadanos, sin contraprestaciones de ningún tipo. Uno podría decir, bueno, pero si yo tengo un ingreso muy alto, ¿por qué el Estado me tiene que dar eso? Bueno, porque es un derecho ciudadano. Como generalmente esto se asocia al IRPF, yo tendré un ingreso ciudadano X, ¿eh?, y a su vez pagaré un IRPF muy alto. O sea, ¿eh?, mientras que si yo tengo muy poco dinero, seguramente tendré el ingreso ciudadano y no pagaré impuesto a la renta a las personas físicas. Ese es básicamente el modelo. Yo creo que no es una utopía como todo proyecto, digamos, que se espera concrete, como fue el sistema de salud. Pero yo creo que se puede implementar. Por ejemplo, en lo que hicimos en el Parlamento, el diputado el Pacha Sánchez propuso, por ejemplo, empezar por los menores de 18 años, que ya tienen una transferencia monetaria del Estado, que es la asignación familiar Plan de Equidad. No todos la tienen, algunos no lo tienen, pues se pasan en el ingreso, y además tienen contraprestaciones, digamos, pero eso no sería así. Pero podríamos empezar por ahí. Ese sería un costo bastante razonable que el Estado podría asumir, porque además eso además en el marco de una modificación de las tasas de IRPF, sobre todo aquellos que tienen hijos e ingresos muy altos, podría no compensar todo, porque si no, no tendría sentido la ecuación, pero podría compensar. Eso es básicamente la idea, digamos, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que decía también en ese seminario, pero no Sánchez, sino bueno, claro, no me acuerdo alguien de los que presentó, es que esto unificaría distintos temas de subsidios, porque los sectores que tienen hijos menores de 18 años y bajos ingresos reciben una asignación familiar, pero los sectores que tienen hijos de 18 años e ingresos altos también reciben un subsidio del Estado cuando pueden descontar de su IRPF los hijos, por hijo, digamos, ¿no? Esa BPC por hijo que se le descuenta es un subsidio, porque si yo tengo 3 hijos y tú no tenés ninguno y ganamos lo mismo, yo pago menos IRPF que tú, porque yo descuento esos 3 hijos. Así es. Entonces, unificar todos los subsidios que existen en los casos de los menores de 18 años y transformarlo en una renta básica universal. Esa sería básicamente la propuesta. ¿Se da esa propuesta de Bruces con el paradigma cultural bastante instalado de que te ganarás el pan con el sudor de tu frente? Sí, claro que se da. Si uno repasa la bibliografía, yo he estudiado bastante este tema, hay también uno de los documentos que uso mucho, que son los argumentos en contra de la renta básica, ¿no? Y entonces, dentro de esos argumentos en contra de la renta básica, el principal, ¿no?, es de carácter ideológico, y es ¿por qué le vamos a dar a alguien, por qué vamos a dar dinero sin trabajo, digamos, ¿no? Entonces se da de que lo hayas ganado. Se da de bruces contra eso, sin duda, pero también es verdad que la lógica de los derechos ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? Hace 20 años la lógica de los derechos no era tan importante en la economía política, digamos, ¿no? Era más bien la lógica del mercantil, digamos, ¿no? En cambio, en los últimos 20 años ha empezado a haber una cierta lógica, que empezó por un lado, que es el lado de los más pobres, digamos, ¿no? La lógica del derecho de los afrodescendientes, la lógica del derecho de los discapacitados, la lógica del derecho de los hogares por debajo de la línea de pobreza. Empezó por ese lado, pero de alguna manera es la misma lógica, ¿no? Claro, bueno, está lo de la contraprestación, los cupos, por ejemplo, de laborales para personas afrodescendientes o discapacitados. Tiene esa misma lógica, es asegurar un básico. Si hubiera un básico asegurado universal, todas estas lógicas estas lógicas focalizadas, no la protección social en general, ¿no?, que eso va por otro lado. Todas estas lógicas focalizadas se podrían subsumir en una lógica que sea la de la ¿Y el dinero de dónde vendría? No, el presupuesto público. Como digo, el dinero neto no es supongamos que digamos eso, que es X pesos multiplicado por 1.300.000 hogares o por 3 millones de personas. Sí. El dinero neto va a depender de eso, menos lo que se pueda recaudar por cambios en la estructura tributaria. Pero vendría del presupuesto público. Por eso la propuesta de Sánchez en su momento fue hacerlo gradual. Arranquemos por lo que comentabas más temprano. Esa es una. También podemos arrancar por otras poblaciones, podemos arrancar por las que ya tienen subsidio público, como personas con discapacidad, hijos de hogares en condiciones de pobreza, pero transformar ese subsidio que hoy es con contraprestaciones y demás en una renta universal. Podemos empezar por varios lados.
Yo creo que el tema tecnológico pesa menos en esto. Yo soy más de los que hincha por la renta universal por el lado del derecho. Yo creo que para el lado tecnológico, cada vez que hubo revoluciones tecnológicas pesadas, como hubo a comienzo del siglo XX y como hubo a mitad del siglo XX y como está viendo a comienzo del siglo XXI, hay varias soluciones, pero la clave es la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? En 1900 se trabajaban 3.000 horas anuales, hoy se trabajan promedio en el mundo, ¿no? 1.600. Y esa caída fue la que permitió que el volumen de empleo se mantuviera, obviamente asociado a mejoras de productividad que mejor... O sea, está bien lo que decís. La renta básica universal como concepto, a ver si aprendí la lección en tu condición de profe, vos y en condición de potencial alumno yo. Primero, la renta básica universal no es un concepto nuevo, ¿verdad? No obstante, en las últimas décadas se volvió al ruedo. Está más arriba de la mesa, ¿no es cierto? Ahora bien, se puede decir que explican la necesidad de estudiar estos asuntos como dos grandes columnas. Unos, aquellos que están explicando, justificando este asunto en base a la dimensión tecnológica que hace que día a día, hora a hora, el avance tecnológico es de tal magnitud que provoca minuto a minuto que el trabajo que hacían personas lo haga la tecnología. Esto implica que muchas personas están perdiendo sus trabajos, objetivamente. Bueno, a ver, ¿cómo solucionamos este asunto? Vos decís que si bien esa es una lógica, a ver si te sigo, respetable, porque es de recibo, tampoco es un argumento traído de los pelos. Vos te afiliás más a la idea que te seduce y que vos promovés desde la perspectiva de los derechos. Bueno, hermano, es porque tenemos derecho a nacer y tener solucionadas algunas cosas por el hecho de ser seres vivos, ¿no? Y en esa voy a bien esa distinción. Sí, en esa dialéctica derechos, cambio tecnológico, además de la cosa conceptual de los derechos, yo creo que las revoluciones tecnológicas en Uruguay, desplazadoras de mano de obra, son todavía marginales en el mercado de trabajo. Son mucho más los problemas de precariedad, de desregulación del mercado de trabajo, de salarios mínimos que se pagan por fuera de las normas legales. Recordemos que en Uruguay hay 400.000 personas que están no registradas en la Seguridad Social. Eso es el 25% de los ocupados. Era el 40% en el 2004, pero sigue siendo el 25%. O sea, y pesa mucho entre los cuentapropistas, sobre todo, más que los asalariados, donde la regulación vía consejos salarios ha sido mucho mayor. Entonces, si vos me decís, yo lo dije en esa charla que presenté, los 5 problemas del mercado de trabajo en Uruguay, el primero es la precariedad, ¿no? Y el cambio tecnológico es el quinto. Eso no quiere decir que para algunos sectores, para la banca, ¿no? Basta ir a algún supermercado donde ya no hay cajeros, claro. ¿No? O sea, para algunos sectores es un problema importante y entonces hay que pensar soluciones para esos sectores. Pero me parece que la renta básica como propuesta general es más por el otro lado. Bien, en todo caso, recuerdo que cuando se dio a conocer de que el desempleo en Uruguay había aumentado al 9%, ahora volvió a bajar 2 veces en forma consecutiva, sí. El director de Trabajo Castillo, en ese momento aún era director de Castillo, director nacional de Trabajo, dijo: no sé si este tema hay que agarrarlo o hay que atenderlo desde el avance tecnológico, porque la economía estaba creciendo, finalmente los resultados económicos no eran tan malos como en algún momento se supuso para esta época del año, y sin embargo la desocupación aumentó. Vos decís que todavía eso empuja en Uruguay, pero no con una dimensión que pueda verse en esos términos. No empuja con esa dimensión. A ver, para mí la explicación de la dicotomía entre crecimiento económico y no crecimiento simultáneo del empleo, además de que es una característica natural, ¿no? Las empresas cuando empiezan a recuperar actividad económica olfatean antes de, claro, ¿no? Claro. O hacen que sus trabajadores trabajen más horas, ¿no? Además de eso que es natural, desde el punto de vista empresarial, también muestra, si tú mirás los sectores que crecieron, la industria manufacturera y la construcción, que son los sectores de más impacto empleo, no estuvieron arriba en el crecimiento. Creció mucho la energía eólica, creció mucho transporte, comunicaciones, creció algunos sectores del sector agropecuario. Entonces, en realidad también hay un problema de cuáles sectores lideraron este proceso de recuperación económica que estamos viviendo, digamos, en los últimos 2 años, que no fueron necesariamente los que más impactan sobre el empleo. Y si uno mira, por ejemplo, la estructura exportadora del país, ¿no?
también la estructura exportadora se recuperó, pero se recuperó sobre base de soja, carne, arroz, celulosa, que son sectores que ya tienen un nivel de empleo importante, no digo que no sea importante, pero que los cambios en su producción, a ese nivel en que están, no significan cambios, cambios muy pequeños en su dotación de empleo, digamos, ¿no? Más sectores que tienen zafras, entonces usan el empleo y el seguro de desempleo alternativamente. Entonces, yo entiendo que la explicación del mercado de trabajo hoy está más por el lado de qué sectores están creciendo y que las políticas de empleo más adecuadas hoy están vinculadas a promover algunos sectores con mayor valor agregado en la economía, propuesta que hicimos junto con Frugón y Krein y algunos otros ministros en el 2011, 2012, por allí, o no, y que, bueno, hemos retomado en un documento que se presentó el 1 de mayo de este año, sí, sobre el cambio en la matriz productiva que hizo la Central de Trabajadores. Ajá. A propósito, en el marco, te llevo y te traigo, pero mira que tengo el hilo, en el marco de la matriz productiva y algunos cambios, el impuesto consular no puede ser visto también como una buena noticia desde la perspectiva más proteccionista desarrollista. Sí, puede ser vista. Aunque esa, por lo menos así lo han dicho los gobernantes, no haya sido la intención, puede ¿no? Ser vista. Lo que pasa que ahí lo que a mí me parece es que en política comercial, los impuestos, política comercial externa, ¿no? Los impuestos que gravan por igual a todos los bienes, aunque acá hay ciertas excepciones, creo que los bienes de capital no están incluidos, bueno, hay algunas excepciones, no son las mejores. Uruguay tiene una potestad, que en un documento también que me tocó hacer hace unos meses para FANCAP sobre el tema cemento lo propuse. Uruguay tiene un instrumento, es que la Organización Mundial de Comercio limita los aranceles que tú puedes poner a los productos. Pero ese límite es 35%. De hecho, Uruguay en el azúcar tuvo, no sé si sigue teniendo, porque ese tema lo he dejado, pero a pesar de que el arancel promedio en Uruguay anda entre 15 y 18%, estamos hablando de fuera de la región, ¿no? En la región el arancel es cero, sí, por definición del Mercosur, ¿no? Para fuera de la región, Uruguay usa el arancel externo más alto en el azúcar. Y propusimos usarlo para el cemento, sobre todo pensando en potenciar una industria de cemento que hasta ahora, hasta hace unos 4 años, no tenía competencia importada, la competencia era nacional, y ahora con la instalación de la empresa Charrúa, digamos, ¿no? Que es de los jugadores, digamos, ¿no? Bueno, no sé si es de los jugadores. Sí, en la que están muy identificados. Con Godín y Lugano. Claro. Traer el clinker de Turquía, digamos, ¿no? El clinker es es la materia prima, claro, que luego se transforma, que luego se funde y se transforma en cemento. Entonces, me parece que hay que utilizar algunos instrumentos de protección, pero deben ser selectivos a productos que te interese proteger. Me parece que esto de la tasa consular tiene que ser visto exclusivamente, como lo informó el ministro de Economía, como una propuesta que entendieron que se necesitaban $100 millones para financiar el presupuesto, y entre la gama tributaria que había, ¿no?, con propuestas, digamos, de varios grupos del frente sobre impuesto al patrimonio, sobre impuesto a las herencias, sobre otros impuestos, entendieron que esos no eran de recibo, y optaron por Yo creo que el equipo económico entendió que no se debía poner nuevos impuestos, y a la hora de la necesidad de poner uno para compensar estos ingresos, eligió el que considera menos malo desde su óptica, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Lo digo porque incluso lo ha informado la gente de la Asamblea Popular, Unión Popular, ¿no? Estaría dispuesto a dar el voto 50 porque es un impuesto... Sí, también seguramente esto lo hubiera dado si se hubiera puesto un impuesto al patrimonio. Alguno de estos otros. O a las herencias. Siempre que no fuera un impuesto que recayera sobre los trabajadores, que era lo que ellos habían puesto, y que además ya se había hecho en el ajuste fiscal anterior, el cambio en el IRPF, o sea que no había sentido hacerlo, pero creo que había otras opciones. Pero sí, en la práctica opera como eso, y eso obviamente tiene un efecto. De cualquier manera, también nosotros hemos trabajado esto, cuando la inflación se disparó el año pasado,
yo me acuerdo haber presentado un documento en el que hablaba de los márgenes que tienen los comerciantes importadores entre el producto cuando lo importan y el producto al consumo final. O sea que entiendo que una tasa consular de este tipo, un aumento de la tasa consular de este tipo no debería afectar la rentabilidad bruta, digamos, de los comerciantes importadores y no necesariamente debía trasladarse al precio. Como los precios son libres, lo pueden trasladar, quiero decir. Sí. Bueno, justamente la oposición ha dicho, ¿no?, que este es un mal impuesto por varias razones. Primero, porque las que expresó el propio ministro, se da de bruces da con imagen de cerradez. Sí. Pero además porque va a provocar dos cosas. Primero, que ese impuesto sea trasladado a los consumidores. Y segundo, que sea una presión al alza inflacionaria, ¿no? Sí. Es una presión inflacionaria, es obvio, porque aumentan los costos de importación. Yo entiendo que el Estado, que la política económica debería tener algún marco regulatorio de precios, no de todos, porque si el whisky importado aumenta 3 puntos su precio, la verdad que a mí no me importa. Me transformás la vida en un infierno. Pero capaz que sobre algunos rubros de consumo básico, ¿no?, se podría plantear, digamos, que no tuviera efecto. Pero bueno, ¿de qué estaríamos hablando? Porque no serían las licuadoras, por ejemplo, ¿no? No, los alimentos, por ejemplo. Pero ¿no? los alimentos importados. Sí, claro, hay alimentos importados. O sea, si uno va a cualquier supermercado, encuentra alimentos nacionales e importados. En el rubro vestimenta hay mucho importado, digamos, ¿no? En el rubro calzado, habría que verlo, hay que analizarlo. Nosotros en aquel momento habíamos hecho una propuesta cuando la regulación de precios, no para los importados, sino para todos, pero que era muy selectiva y muy calificada, es decir, regulemos estos precios, elijamos 100 productos de la canasta. De hecho, si uno va a la página web del Ministerio de Economía, a control de precios, a precios.ui, hay un seguimiento de precios y se arma una canasta para seguir precios, porque es obvio que a la política económica le importa el tema de precios general por la inflación, pero le importa el tema de precios por algunos bienes que son sensibles al consumo popular, digamos, ¿no? Entonces hay una canasta armada de 24 productos, hay otra armada de 60, si no recuerdo, y bueno, y también elegidos esos productos. O sea que una política de regulación de precios selectiva, otra vez, el concepto central en política económica es la selectividad. No se puede hacer medidas que valgan igual para todos. Al barrer, digamos. Al barrer, ni en un sentido ni en otro. Ni en un sentido ni en otro, ¿no? O sea, la liberalización la apertura y la liberalización irrestricta es un error, y la protección per se también es un error. Bueno, pero justamente en ese concepto, en esa dirección, un comentario a propósito de la renta básica universal. ¿No sería contradictorio que justamente al barrer todos... No, porque los derechos sí son universales. No, yo me refería a políticas está bien, pero fiscales, a políticas, ¿no? ¿No? Por eso, ¿a vos te parece que está bien? Porque ya no sería una política de fortalecimiento a algún sector más frágil de la economía, que socialmente esté más retrasado, sino la renta básica universal como fruto de los derechos. Claro. Y los derechos los tenemos todos. El más pobre y el más rico... Sí. La renta básica opera como un factor redistributivo en los hechos, porque si yo luego la tamizo, digamos, por el impuesto a la renta de las personas físicas, tiene un efecto redistributivo. Pero claro. Pero su explicación no es esa. Tiene una explicación sobre los derechos y también tiene una explicación sobre la pobreza, porque te da un piso, ¿no? El famoso banquito, digamos, en el que mirás la economía sabiendo que te subiste al banquito. Después vos querés subirte a la mesa. Pero bueno, ahí sí tenés que conseguir un trabajo, un salario. Perdón que insista, Daniel, pero sobre este asunto, que acabas de decir, que resulta fácilmente entendible lo que señalas vos, ¿verdad? Por aquella lógica de que mis padres no terminaron la educación formal pública. Y entonces decían, vos tenés que terminarla, pero no solo tenés que terminarla, tenés que pasar con SOTE todos los años, me decían, porque vos tenés más cosas que las que teníamos nosotros. Ponele que se pasaron un poco de rollo en cuanto a la exigencia, ¿no? Pero
Entonces yo llegué acá, entonces veo cómo me levanto un poquito más ya que estoy en el banquito y veo, estiro las patitas y a ver si... Sí. Bien, eso se entiende, pero también están ante esta misma imagen, son abrumadores los discursos que señalan. No, Daniel, hay gente que se queda tranquilita en el banquito y les parece que así está bien y los vamos a tener en el banquito que se queden toda la vida y nos va a salir caro a todos nosotros. Que se queden. A mí, yo creo que la lógica es de cada uno. Si alguien con ese banquito decide que su hogar es suficiente y no tiene intenciones materiales por más, seguramente, porque hay otro argumento. Me lo decís luego de la pausa, el otro argumento. Y vamos al Fondo Nacional. Hay una cosa que me lo anoté acá, que tiene que ver con la reducción del horario de horas del trabajo, que es una tendencia mundial, ¿no? Histórica. Sí, es una tendencia histórica. Ahora bien, ha habido pruebas y ensayos y no del todo han dado resultados, porque las personas al tener menos laburo por igual salario, ese espacio libre lo usan en buscar otro laburo. Sí. ¿Y cómo corregiríamos eso, no? Bien, estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniel Olesker. Ya volvemos con la mañana en camino. En medio de un pajar la aguja, más difícil que pare la lluvia cuando hace burbujas, más difícil que arrancar el auto cuando nadie empuja, y a la hora de comer la panza no me ruja, más difícil que aquella lección de trigonometría, más difícil que te aplauda el jefe de la compañía, más difícil que acertar el gordo de la lotería, sería separar tu mano de la mía, difícil que el ladrón mañana se arrepienta, tan difícil como que este corazón no siga en vela al borde de tu amor, golpeándole la puerta. Es tan difícil que no pierda la razón cuando estás cerca, más difícil que a la nueva cita. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniel Olesker, alguien a través del 099-894-987. Dice, ¿dónde está Daniel que le perdí pisada? Bueno, en un montón de lugares en realidad, ¿no? Sí, después de haber terminado el segundo periodo de gobierno en el MIDES, volví al movimiento sindical, estoy en el Instituto Cuesta Duarte, como asesor económico, como estaba antes del 2005, y bueno, y doy clase en la facultad y ta. Facultad de Ciencias Económicas, sí, mantengo mis 2 cátedras allí. Lo digo porque hay economistas que también pueden dar clases en otras facultades, no solo... Sí, yo de hecho di en casi todas las facultades, bien, hasta que yo mismo, siendo secretario general de ADUR en el 96, 97, promovimos la alta dedicación en un solo lugar, porque era razonable y utilizarme con los recursos, y ahí concentré todas mis horas. Pero por ejemplo, en Ciencias Económicas. Si la Facultad de Ciencias Sociales, como es notorio, para determinados cursos, cátedras, necesita economistas... Bueno, la Facultad de Ciencias Sociales tiene departamento de economía, así que no sería el caso. Pero, bien, por ejemplo, en ingeniería, economía, sí, política en ingeniería la damos los de Ciencias Económicas. Yo la di muchos años, en los 90, y la da un grupo de gente de economía. Sí, esa lógica es una lógica que la universidad usa bastante, de la especialización, digamos, ¿no? Sí, se usa bastante. Bien, 099-894-987, algunos mensajes que nos ayudan a poner la mañana en camino. A propósito de temas que nos habían quedado pendientes. A ver, ¿y qué pasa si en el marco de... Me quedó clarísimo que el avance tecnológico que no hay que combatir, ¿no es cierto? No, está claro, no. Bien, el avance tecnológico puede implicar, yo soy de los que cree, un aluvión de buenas noticias y también un manojo de nuevos problemas que habrá que ir resolviendo. Entre ellos, es probable, en efecto, es objetivo, quitan trabajo a personas. Hasta ahí podemos asegurarlo, ¿no? En el corto plazo,
Bien. Y en los sectores donde se introduce el cambio tecnológico, ¿no? Perfecto. Ahora, en ese contexto, vos decís que no es desde tu perspectiva, no es ambientado en ese problema que nos debemos abrazar más a la idea de la renta básica universal, y que de hecho en Uruguay no pega tampoco en forma ni tan directa ni tan grande en volumen. Hoy, sí. Bien. Sí, eso sí. En ese contexto vos decís que la solución más a mano está la de bajar la jornada laboral, que las personas trabajen menos horas. Ante ese problema ocurre lo que a la corta o a la larga todos sabemos que pudo haber ocurrido o que ocurriría, y es que, si yo tengo un laburo en lugar de 8 horas, de 6 horas, consigo otro laburo, a veces de 6 horas más, a veces más, o ponele de 4, y ya en lugar de 8 trabajo 10 horas por día, aumento mis ingresos, y además le quito la posibilidad de que el otro, el que había quedado con las ruedas para arriba, consiga laburo. Porque además una cosa que ustedes los economistas nos han enseñado, recuerdo notar en particular hablando de estos temas, él me ha enseñado a mí, cosa que le he leído, corríjala si estoy equivocado, economista, y es que una persona con trabajo tiene más chances de conseguir trabajo que una persona sin trabajo. Sí. Sí. Bueno, ya estás en la dinámica, ya estás en el coso, te quedas con tiempo más libre, conseguís otro laburo, se lo garroneaste aquel para el que inicialmente estaba previsto el trabajo. ¿Qué hacemos con ese problema? Bueno, ese es un problema real que incluso en el sector salud, por ejemplo, en Uruguay, cuando se bajó el horario de enfermería, sobre todo de 48 a 36 horas, o sea, 6 horas diarias, sucedió. Igual el volumen de personas que trabajaban en ese sector aumentó, porque obviamente el sector creció muchísimo. Bueno, no, sobre eso no hay mucha solución. La solución es lograr que esa reducción de la jornada de trabajo, primero, sea gradual, esté adaptada a ciertos cánones, mantenga ingresos razonables, digamos, y permita, digamos, estimular otras actividades y no necesariamente y exclusivamente trabajo remunerado, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es parte de los riesgos que tiene. ¿Europa ya no hizo pruebas en ese sentido? Sí, Europa hizo pruebas, en Francia fue buenas. En Francia y Alemania ha funcionado muy bien la reducción de la jornada de trabajo. Ahora hay tendencias a incrementarla porque cambiaron las ideologías de los gobiernos, pero no tuvieron ese problema, digamos, lo que pasa es que los niveles salariales eran relativamente importantes. Y eso se vincula a lo último que yo quería decir de la renta básica, y es que también, digamos, una renta básica, frente a ese argumento de se queda sentado en su casa, el otro argumento puede ser, sale a hacer actividades no remuneradas, es decir, mejora la capacidad de hacer trabajo voluntario, de hacer trabajo barrial, o sea, da otras posibilidades, digamos, ¿no? Pasa que hoy tenemos la idea de que el trabajo está muy asociado a lo mercantil, digamos, a lo productivo, ¿no? En el sentido... Sí, a lo que genera remuneración. Entonces, yo creo que hay variados argumentos, propuestas de estas dimensiones como renta básica, reducción de la jornada, no tienen recetas fáciles, no tienen recetas únicas, no tienen recetas universales que son aplicables siempre. Hay que irlas instrumentando. Yo entiendo que en los programas de gobierno del Frente Amplio de los últimos años, estos temas estaban más como títulos porque los problemas eran otros, ¿no? Es decir, en el primer gobierno había que hacer reformas de fondo para salir del caos heredado. En el segundo periodo, básicamente, la reforma iba hacia la infraestructura productiva y culminar las reformas iniciadas. Pero creo que estamos en condiciones para empezar a pensar estos temas para que en un próximo periodo puedan empezar su gradual implementación. Ambos casos, la reducción de la jornada y la renta básica universal. Hablemos un poquito del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hablemos de cómo fue, de la historia que ya tiene, porque si bien en la historia del Uruguay es una historia aún muy joven, podríamos decir en líneas generales, ya que hablamos de un recién nacido, todavía está en pediatría por lo menos, ¿no es cierto? Convengamos que ya igual tiene su propia trayectoria, su propio camino, y a esta altura, a mí me parece, Daniel Olesker, que tiene algunas fortalezas y que indudablemente tiene algunas debilidades. Seguramente algunas debilidades previstas cuando uno... Y seguramente debilidades nuevas que surgen del devenir de la vida. Bueno, fuera que todo se resolviera en los libros, ¿no? ¿Dónde estamos parados, Olesker, en este tema, en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Que es un asunto sobre el cual yo veo que desde la perspectiva política se alude mucho, me refiero a la salud, bueno fuera, más no veo que esté instalado en el debate. Si yo gano
profundizaré el Sistema Nacional Integrado de Salud en esto. Quizás estamos demasiado pronto. Y si yo gano, trataré de desandar el camino hecho del Sistema Nacional Integrado de Salud por esto. Sin embargo, veo que a pesar de no decirlo abiertamente, estos temas están en el patrimonio del pensamiento de las personas y los actores políticos y son usados para entrecruzamiento de asuntos que tienen que ver con la salud, y uno percibe que hay más cosas por debajo. ¿Dónde estamos parados? Bien. Fortalezas y debilidades. A ver, yo diría, como títulos, ¿no? 4 fortalezas y 4 debilidades. Yo acabo de publicar un trabajo sobre los 10 años de la reforma, que publicó PS en un libro que sacó PS, y además, bueno, me ha tocado dar bastantes charlas sobre este tema. La principal fortaleza, y tiene que ver, una fortaleza bien deseada y programada, que fuera la primera, digamos, tiene que ver con el acceso universal al sistema de salud, y que yo le pongo en una frase que hoy nadie deja de tener atención por problemas económicos, por problemas de plata. Nadie deja de tener atención por problemas de plata. Podrá ser mejor o peor la atención, ahí voy a hablar un poco de las debilidades, pero nadie deja. Porque si sos trabajador formal o jubilado formal, tienes FONASA, y si sos trabajador informal, que más o menos, como dije hoy, eran unos 400.000, sumémosle las familias de esos, son los casi 700.000 que atiende ACE. Bueno, ACE atiende 1.200.000, pero hay 500.000 que van por el FONASA ACE, ¿no? O sea, hay 700.000 que van a ACE todavía por el sistema viejo de que Rentas Generales, o sea, el Ministerio de Economía, le traspasa dinero a esas personas, ¿no? Que además de tener atención gratuita, eso lo tuvieron siempre, ahora en lugar de recibir ACE por cada uno de ellos 170 pesos por mes, más o menos, ahora recibe 1.700 pesos por mes. O sea que efectivamente ACE les da respuesta asistencial. Repito, buena, mala, eso ya es una discusión en algunos departamentos del interior notoriamente mejor que el sistema mutual, a tal punto que en Río Negro el 50% de los usuarios de ACE son gente que es del FONASA y eligió ACE para atender. O sea, la mutualista que eligieron fue ACE. Río Negro, 53% de los que van a ACE lo eligieron por FONASA. Primera gran fortaleza. Segunda. ¿Pero eso ya no existía, que hasta el más pobre en Uruguay podía atenderse gratis en la salud de nuestro país? Sí, claro, pero yo me estoy refiriendo a dos cosas. Una, a que si tú podés elegir ACE a través del FONASA, y la otra es que ese que no puede elegir todavía porque todavía no entró al FONASA, porque es informal, desocupado o lo que fuera, en vez de recibir una atención en ACE de 170 pesos por mes, ahora tiene de 1.700, digamos, ¿no? Es obvio que si ACE tenía antes del 2007, ¿no?, de la reforma, que atender y dar la misma prestación que el sistema mutual, porque siempre estuvo obligado a dar la misma prestación, y recibía un presupuesto de 200 millones de dólares, lo que hacía era no darla. Claro, ¿no? O sea, entiendo lo que decís. Si el PIAS, el Plan de Atención en Salud, que es obligatorio para todos, cuesta, ¿no?, más o menos 1.500 pesos per cápita, y vos recibís 200, lo que haces es no darlo, ¿no? Entonces la gente no se atendía, pero era un problema. Sí, es verdad que el artículo 44 de la Constitución... Vos podías decir, mirá que cualquiera puede ir. Sí, siempre los derechos a salud en Uruguay fueron universales, porque la Constitución dice que este es un tema que habrá que cambiar en algún momento, que la salud es una obligación de las personas atenderse, no es un derecho. La Constitución dice que es una obligación de las personas, pero al mismo tiempo dice que para las personas que no tienen medios para cumplir esa obligación, el Estado está obligado a atenderla. O sea que la atención siempre fue universal. Ahora, un Estado que tenía un presupuesto de 200 millones de dólares para 1,5 millones de personas, no atiende igual que un Estado que tiene 1.000 millones de dólares, como tiene hace ahora, para 1.200.000. O sea, esa es la primera fortaleza. La segunda fortaleza es que las instituciones de asistencia médica, tanto se hace por el lado presupuestal como las mutuales, se han estabilizado. Podrán quejarse que las cápitas no le alcanzan, ¿no?, pero no hay ninguna institución en condiciones de luz amarilla y menos de luz roja, digamos, en que, bueno, mañana se funden, digamos, ¿no? O sea, reciben cápitas. Esa es la segunda fortaleza. La tercera fortaleza es que la política selectiva dirigida hacia niños y adolescentes, que fue el centro de la reforma, no solo porque 500.000 niños y adolescentes ingresaron al sistema, sino porque además se paga una meta asistencial
por cumplimiento de objetivos sanitarios en embarazadas y niños hasta 3 años, permitió bajar fuertemente la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Eso es un gran logro, y eso está asociado, no solo, porque obviamente hay otras cosas que influyen, a la reforma sanitaria. Y la cuarta fortaleza importante que tiene el sistema es que ha generado una red institucional con la Junta Nacional de Salud, las juntas locales, las juntas departamentales, los consejos consultivos, de fuerte participación social. Pablo Anzalone acaba de publicar una tesis, creo que todavía no se publicó, pero yo se la prologué y está a punto de ser publicada en su maestría que está haciendo, sobre la participación social. Y reconoce, como voy a atar en los 4 puntos que voy a seguir, ciertas limitaciones, que a veces no se le da bolilla, que a veces es muy formal, pero reconoce básicamente que hay una institucionalidad que da potencialidad a la participación social. Voy a las 4 debilidades. Y ahí hay 2 que eran previstas, porque eran parte del proceso gradual, y 2 que el diseño no fue el adecuado. Voy a empezar por las 2 primeras, que son muy sencillitas. La primera es que la reforma había previsto que en un determinado plazo esa plata que ACE recibía, que pasó, como dije, de 200 a 1.000 millones de dólares, debía llegar a ser el mismo valor que el FONASA le paga a las instituciones mutuales. Eso nosotros le llamamos vulgarmente el fonasamiento de ACE. O sea, que, bueno, ACE tiene 500.000 que vienen por FONASA, por eso cobra lo que el FONASA le da, pero tiene 700.000 que vienen por rentas generales. Bueno, eran 200 millones, pasaron a 400, 500.000. Si uno hace el cálculo por edad y sexo de esos 700.000 personas y le aplica la cápita que paga el FONASA, falta poco, falta unos 80, 90 millones de dólares. Estamos hablando de 8 o 9% del presupuesto. Y el programa de gobierno del Frente Amplio del 2014 decía, al final del periodo, ACE debe tener el mismo dinero por persona que tiene el sistema mutual. Y no dice, como el 6% tenderá, dice, debe tenerlo. Está claro que no se va a cumplir esa meta, porque ya nos queda una sola rendición de cuentas y el presupuesto de ACE está congelado desde 2015 en adelante, ¿no? O sea, así como creció muchísimo en los 2 primeros periodos, ahora está congelado. Pero bueno, ese es un problema. Si para tener un sistema integrado y único, las instituciones que lo integran, ACE por un lado y las mutuales por el otro, tienen que tener las mismas condiciones económicas. ¿Y ACE está en condiciones más desfavorables, dices, entonces? Sí, más o menos un 20%. Con relación a las cápitas mutuales. A ver, el Estado le está dando menos dinero por cada usuario de lo que da el FONASA. Claro, ese menos, hay que recordarlo, porque también hay que mirar el proceso. Eso era, ACE recibía 30% de lo que recibía las mutuales, cuando empezó la reforma. Cuando terminó el primer periodo de gobierno llegó a 60, cuando terminó el periodo de gobierno segundo, 82. Y hoy siguen 82. Está congelada esa. No se llegó al 100 que era el objetivo. No se llegó al 100 que era el objetivo, exactamente. Ajá. Esta es la primera debilidad. A ver, quiero que lo entienda el mayor número de personas. Yo entro a trabajar por primera vez mañana y entre mis derechos es elegir dónde atiendo mi salud. ¿Estoy bien? Bien. Tú y tus hijos y tu cónyuge. Bien, perfecto, que es el cambio paradigmático, Dice era solo para el trabajador. El que trabajaba. En este caso, si yo tengo un par de gurises, se atienden por ese mismo. Del mismo modo que si mi mujer trabaja también, bueno, también ella. Y del mismo modo que si yo no tengo hijos, igual tengo que hacer aporte, ¿no? Un poquito menor en el caso que... 4,5 versus 6. Bien. En ese caso, yo decido si voy a tal o cual mutualista o me quedo en ACE y ACE tiene la red de hospitales, supongamos que soy montevideano, todo el departamento. Y las policlínicas, bien. Primer nivel. Y las policlínicas, bien. Entonces, yo al resolver a dónde voy, si a la mutualista X o a ACE, el Estado paga por mí una determinada cantidad de dinero. Según tu edad y tu sexo. Que en el caso de las mutualistas va el 100% de lo que la ley indica. Y en el caso de ACE se quedó en el 85%. Sí. Eso es lo que... Exacto. En el caso de ACE, para los que son FONASA va el 100%.
Lo que pasa que ACE tiene 1/3 de FONASA y 2/3 que todavía son informales y se financian con rentas generales. Esas rentas generales son las que están en el 80% del valor de la cápita FONASA. Y entonces, ¿qué es lo que habría que corregir para llegar al 100%? Aportar 80 millones de dólares más de rentas generales a ACE. Y con eso quedaría todo el pescado vendido. Ajá. Por lo que entiendo, justamente, porque siempre va a haber ciudadanos que no estén que estén como por fuera del sistema y que igual tienen derecho a recibir su salud. No importa, lo que está en juego es que Rentas Generales pague por esos ciudadanos que tienen el derecho a la salud lo mismo que pagaría el FONASA por ellos. Bien, ese asunto digamos que es como una debilidad que a esta altura se puede decir que Uruguay ya la corre de atrás porque se salió de los plazos previstos que desde el punto de vista programático se salió de los plazos previstos. Al partido de gobierno, desde estamos diciendo. Desde el punto de vista... No en la norma, ¿no? Desde el punto de vista... Perdón, una distinción. No al partido de gobierno, no a la norma. No a la norma. Desde el punto de vista histórico, podía ser que 15 años, 11 años, 12, como va a terminar este gobierno de reforma de salud, sean relativamente razonables, que no se llegara. Sí. El cambio, pasa que el cambio fue muy importante al comienzo. Estamos hablando de que ACE tenía 170 millones de dólares y pasó a 1.000, ¿no? Entonces, el cambio fue muy rápido, digamos, pero lo cierto es que eso no se cumplió. La segunda debilidad tiene que ver con algo que también se hizo mucho en los primeros 3-4 años de la reforma y que después quedó como estancado, que es la baja de los tickets y las órdenes, digamos, ¿no? Se hizo mucho al comienzo, recordemos que los tickets tuvieron como 3 años congelados, los tickets de medicamentos, entre 2005 que asumimos y 2008. Hubo cambios importantes en el acceso a medicamentos diabéticos, hipertensos, los medicamentos de alto costo salieron de las mutuales e ingresaron al Fondo Nacional de Recursos. O sea, hubo cambios importantes en el acceso a atención y a medicamentos, digamos, ¿no? Las consultas gratuitas para embarazo y niños hasta 3 años se multiplicaron por 5 en relación al periodo anterior, o sea, y fueron gratuitas, obviamente. Las ecografías de embarazo, salvo la que mide, digamos, la discapacidad, se multiplicó. Los screening al recién nacido en cadera, sordera, no existían ni existieron. O sea que ahí en lo que se llaman los copagos que las personas tienen que hacer hubo muchos cambios. Después eso medio se estancó. En el 2014, al final del periodo anterior, se puso el tope. Hoy no se puede cobrar por ninguna prestación un ticket mayor a 900 pesos más timbre profesional. Pero todavía, digamos, siguen un poco altos, digamos, ¿no? Los tickets en general, ¿no? Órdenes, tickets, siguen un poco altos. Depende de la institución. Hay instituciones que cobran muy bajo, otras muy alto, en fin. Pero todavía creo que hay que pensar... Y sobre eso nunca hubo regulación, digamos. Sí, está regulado. Hubo regulaciones para aumentar o para disminuir. Lo que pasa es que las regulaciones para disminuir, en mi opinión, todavía no son suficientes. Esto también tiene que ver con el problema de sostenibilidad del sistema, porque muchas instituciones tienen en los tickets y las órdenes una parte de su equilibrio económico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hubo buenas medidas, sobre todo en materia de ticket y órdenes y el tope puesto en el periodo pasado. Pero, por ejemplo, hay un decreto que se hizo el año pasado el periodo pasado, y no caminó, que fue de que uno pagara un solo ticket cuando tenía una enfermedad crónica que le implicaba, por ejemplo, 3 veces un medicamento, que con un ticket bancara todo. Eso no fue, eso tiene bastante influencia, ¿no? Sobre todo para diabéticos, para hipertensos, para asmáticos, para los que tienen una regularidad en medicamentos. Esas son las 2 debilidades, yo te diría, que son... ¿Y qué le pasa a esa persona cuando está... Lo paga todas las veces. Y empeora su calidad de vida porque es dinero que destina para eso y que quizás podría destinar. Claro, podría destinar para otra cosa. Porque también la pregunta es, ¿no podría mudarse a ACE esa persona? Sí, claro. Para ir a ACE es libre todo el tiempo. Todo el tiempo, no hay que esperar la apertura de Corralito. La apertura de febrero de la movilidad es para cambiarse entre mutual o de ACE a mutual. De mutual a ACE es libre todo el tiempo. Y supongamos que hay una persona que advierte que con su salario, por distintas razones, aún no satisfactorio, o porque tiene más compromiso que asumió, ¿tá? Justamente el peso de las órdenes y tickets, que igual en líneas razonables podríamos decir que han bajado o no. Sí, claro. Desde el 2005 para acá. Sí, el gasto de bolsillo, que así se llama a las tickets y las órdenes, y otras cosas,
pasó de ser el 13% de los ingresos a las instituciones hoy al 7,5%. O sea, bajó bastante. La mitad, ¿no? Sí, porcentaje, ¿no? Sobre ingresos que crecieron, digamos, ¿no? Pero en un bolsillo de una persona, efectivamente, son bastante menos. Bueno, o sea, comparando, no podría decir una persona que dice, ya había elegido tal sociedad médica, que ahora paga por orden de ticket más dinero, ¿no? Por orden de ticket paga igual o menos, quizás. En términos reales, ¿no? Sí, o sea, sí. descontada la inflación. No, por supuesto, Claro. en términos reales, Sí, claro. sí. Bueno, porque el sueldo tampoco era el mismo, si Claro, vamos al caso, en términos reales paga menos. Bien. Pero aún así le resulte demasiado Todavía oneroso le resulta oneroso. y hasta incluso está dudando si tomar la cantidad de medicina adecuada. Viste, cuando ya uno se empieza a autorregular, decir, y bueno, quizás le bajo un poquito la dosis, igual me las arreglo, yo me siento bien, ¿no? Lo que es cometer un error, porque el médico, si te lo mandó, por algo te lo mandó. Ese hombre se pasa, dice, esa mujer se pasa, dice. Hace. Perdón. Es que soy de esa época yo. ¿No? Se pasa, hace. Y se empieza a atender a través del sistema ACE. ¿Qué pierde esa persona en cuanto a prestación y calidad de la misma? No, en cantidad de prestaciones, nada. En cantidad de medicamentos, nada. Incluso más, en medicamentos, hay algunos medicamentos que ACE da y no da el mutual. Ajá. Y además no tiene que pagar orden de ticket, ¿no? Sí, y no tiene que pagar orden de ticket. Puede haber una discusión en términos de calidad de asistencia, tiempos de espera, ¿no? Que si bien en el mutual los tiempos de espera hoy son un problema, ese era el tercer problema que yo quería comentar. Dale. La masificación del sistema, porque una cosa, el sistema siempre atendió, el sistema de salud, contando ACE y las mutuales, atendió a 3.200.000 personas. Eso es así. Pero en la práctica, como comentaba hoy, del 1,5 millones de ACE, la mitad no iban. Entonces, cuando el sistema empieza a tensionar sobre la atención, porque todos se atienden, y además el sistema obliga a atender, porque tú para cobrar la meta de niños tenés que tener 6 atenciones el primer año, una cada 2 meses, el segundo año una cada 3 meses, el tercer año una cada 2 meses. Entonces, es obvio que las capacidades instaladas empiezan a ser tensionadas y no dan, ¿no? Por más que, si uno mira cualquier institución, las inversiones han sido muy altas y los recursos humanos, impresionante como han crecido, ¿no? En el 2002 los pediatras se peleaban por las guardias de los domingos porque era una forma de tener laburo y un ingreso adicional. Hoy te cuenta cualquier institución de asistencia médica o ACE que conseguir a alguien una guardia un domingo, en general el recién recibido, porque nadie ya el ingreso le es suficiente como para tener que laburar un domingo, digamos, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, pero no lo suficiente. Entonces, los tiempos de espera están presionando sobre el sistema. En ambos ámbitos, en ambos ámbitos, pero en el público quizás un poco más. Y bueno, y ahí las soluciones tienen que ver con ampliar la capacidad de los recursos, la cantidad de recursos. Hay una norma. ¿Pero es que están faltando médicos o están faltando estímulos económicos para que los médicos... No, están faltando básicamente recursos humanos y materiales para poder cumplir estas normas tan exigentes en materia de atención. Por eso, imagino yo, digamos, lo hicimos nosotros, seguramente en esa línea Vaso está, el Ministerio estimula la reducción de tiempo de espera, pero también de alguna manera va mirando el panorama para ver cuáles son los recursos. Bueno, en el 2013 se reaprobó una cosa que se había sacado en el periodo anterior, que es la sobrecuota de inversión, un plus que se le da a las instituciones del FONASA contra proyectos de inversión para que estimular. Y bueno, basta ir a la rendición de cuentas de la Junta de Salud para ver importantes proyectos que se han construido con esos. Muchos hospitalarios y menos de red de primer nivel de atención, ¿no? O sea, muchos más bien de capacidad instalada, digamos, sí, hotelera, digamos, ¿no? Pero bueno, ese es un problema. Y el último problema, que me parece que es el más relevante, el de diseño, ¿no? Tiene que ver con la complementación asistencial. Ese no estaba previsto, digamos. No, ese estaba previsto que hubiera complementación y no la hubo. Y ahí yo creo que no es por plazos, por gradualidad, sino es porque el diseño del sistema estimuló mucho la competencia entre instituciones y menos la complementación. Hablaremos de ese asunto luego de la pausa, ¿sí? Bien. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Daniel Olesker, estamos en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Cómo esquivo el golpe del silencio
que me empuja a contratiempo cuando no estás. ¿En qué abismo arrojo la mitad de mi razón? ¿Cómo armo las partes de mi sueño? Puerto sin mar, faro sin brillo, giro al compás de tu recuerdo, igual que un pájaro perdido, mi alma vuela por volar. Estamos conversando, último tramo de la charla con Daniel Olesker. Algunos mensajes llegan. Buenos días, necesito entender por qué algunos medicamentos sí los tiene ACE y no las mutualistas. ¿Cuál es el fundamento ético para sostener esto? Gracias, Olesker. Los empresarios de las mutualistas que nos enriquecimos con tu reforma. Me parece que es un tanto irónico. Buen día. La renta básica, pregunto, ¿no va en contra del discurso del Banco Mundial que recomienda que a los países reducir el gasto social? Ejemplo, las jubilaciones y salud pública. ¿Qué opinión tiene? Gracias. 099-894-987. Ya vamos a ir, si querés, a estas preguntas, pero antes, para terminar con el concepto que veníamos, sí, o como vos prefieras, Daniel. No, estábamos hablando de la complementación asistencial como otro de los déficits, sí, de la reforma. Porque el sistema de alguna manera estimuló la competencia, porque en la medida que es un sistema que paga por cápitas, yo cobro como institución en función del número de personas que se atienden. Entonces trato, digamos, de que no vaya a la institución competidora, digamos, ¿no? Y además, cuando voy a hacer una inversión para, yo qué sé, por ejemplo, voy a hacer un CTI de niños, pero si la otra institución lo tiene enfrente, bueno, pero yo no sé cuánto me va a cobrar, entonces prefiero hacerla, malgasto, porque después termina habiendo 2 CTI de niños en una localidad, o 3 maternidades en Melo, en Cardona, ¿no? O 3 puertas de emergencia en Rivera, digamos, ¿no? O sea, cosas medias sin sentido para... ¿Ocurren estas cosas que estás citando? Sí, ocurren. De hecho, Basso está trabajando mucho, por ejemplo, con las maternidades de Melo, para que haya una maternidad única. No sé si incluso ya no existe, ya no se acordó, digamos, ¿no? Lo mismo pasó en Florida con la pediatría. Bueno, puede haber varios ejemplos de eso. Entonces, de alguna manera la solución a este problema tiene que ir por el lado normativo. Tiene que haber una norma legal que de alguna manera fije las reglas de la complementación. Basso ha sido proactivo en esto, y en esta rendición de cuentas se va a aprobar una norma muy importante. Nosotros proponemos en el trabajo del Cuesta 3 propuestas para complementación. En realidad ya son 2, porque una, la que voy a comentar ahora, ya está en la rendición de cuentas, que es: yo soy usuario de una mutualista de Montevideo, sí, voy a Rivera y me sucede un hecho sanitario. Hoy, ¿cómo funciona hasta hoy? Si ese hecho tiene riesgo de vida, me tienen que atender, sí o sí, y después se verá cómo funciona la parte económica. Lo que agrega esta norma es que si el hecho no es con riesgo de vida, pero tiene limitaciones al traslado, o sea, tú no podés volver a tu lugar de origen porque necesitas, no es emergencia, pero es urgencia, que es un poco distinto, todas las instituciones del lugar están obligados a atenderte. ¿Ah? Y por lo tanto, lo que tiene una apendicitis, te tienen que atender. Y lo más importante de la norma es que no hay problema económico. La Junta de Salud luego va a evaluar el costo de esa prestación, y en las cápitas FONASA le va a dar el plus a la institución que atendió y se lo va a sacar a la institución de origen. Y se evita que las 2 instituciones digan, bueno, ¿y cuánto te costó, cuánto no te costó? Y no sé. Esto es muy importante. Lo otro es lo que te dije antes de empezar con las propuestas, y es poner límites a la infraestructura en los lugares, digamos. Así como hay límites en tecnología, ¿no? Siendo yo ministro, hubo una propuesta de incluir un segundo PET, lo que tiene Henry Engler, digamos, en el CUDIM, ahí, ¿no? Al lado del estadio. Ahí va. Y yo, primero, y Venegas y Susana después, dijimos no. En Uruguay hay capacidad... Los distintos ministros de salud. Hay capacidad instalada con un PET para atender a la población actual. No es necesario un segundo PET. Y lo mismo hemos hecho con resonadores de última generación. O sea, y bueno, lo de los IMAIs es un ejemplo. Entonces, así como se regula eso, a veces hay que regular otras prestaciones como puertas de emergencia. Yo puse 2 ejemplos que son muy notorios: puerta de emergencia y maternidad. Pensemos que en Cardona haya una sola puerta de emergencia donde trabajen las 3 instituciones que están allí: la mutualista de Soriano, el Círculo Católico que compró la vieja mutualista de Cardona, y ACE. Y los lunes
trabaja en los de ACE, los martes trabaja en los del Círculo, el miércoles los de CAMS, pero la gente vaya indistintamente. Y después, ¿cómo se reparten los costos? Bueno, depende del número de usuarios, en fin, hay una cantidad de reglas que se pueden hacer. Y la tercera, quizás la más importante de todas, y la que es más difícil discutir en la lógica interna del frente sobre todos los temas, es fijar precios, ¿no? ¿Cuánto tengo que pagar yo si yo no quiero construir mi CTI de niños? Porque realmente considero que la mutualista enfrente lo tiene y es una inversión que no se justifica por el número de camas. Uh-huh. Ahora, yo tengo que saber en invierno si hay un shock de niños en CTI, tengo que tener alguna referencia de cuánto voy a pagar esa cama, porque si no, ante la incertidumbre construyo, porque siempre después me va a salir más barato atenderlo en mi lugar. Bueno, eso tiene que ser precio de referencia. Si ustedes miran los gastos que las instituciones hacen en servicios contratados a terceros, sea ACE o sea la mutual, prácticamente el 90% del costo se concentra en 8 prestaciones. Ambulancia, CTI de adultos, CTI de niños, imagenología, resonancia, tomografía y alguno más que ahora no recuerdo. Quiere decir que no es un problema de que hay que fijar precio de referencia de todo. En un sistema más que ya fija precios, porque la cápita está fijada y los tickets y las órdenes ya están fijados. O sea, que no es que en un sistema de libre mercado vamos a introducir una regulación. No, en un sistema que está regulado en un 90% de sus ingresos, no está regulado ese 10%. Y ese 10% muchas veces es fuente de irracionalidades e ineficiencias. Uh-huh. Entonces, con la atención universal en el lugar en que estés, con los límites para algunas prestaciones, para algunas infraestructuras, y con precio de referencia, nosotros resolveríamos ese problema de diseño que tuvo el sistema en la complementación asistencial. En este contexto hay algunas preguntas que surgen. Una apoyándome en un comentario de uno de los oyentes, y que yo me lo había notado, y que tiene que ver, yo escucho que ante este Sistema Nacional Integrado de Salud hay como críticas, algunas que vienen por izquierda, digamos, ¿no? Es decir, esta inversión, lo hago de otra manera, que curiosamente hacen la misma crítica voceros de la izquierda, que está más a la izquierda del Frente Amplio, y sectores de la oposición más vinculados a los partidos tradicionales, o sea que se puede decir que vienen por derecha, ¿no? Y que tiene que ver con esto. El Sistema Nacional Integrado de Salud lo que está haciendo y lo que ha hecho es un salvataje a las empresas privadas de la salud, ¿no? La escuchaste 12.500 veces, ¿no? Por un lado, por izquierda diciendo, no, esa inversión se la tenés que hacer al sistema público de salud, que el sistema público de salud sea el bueno, grande y eficiente a nivel universal, y si alguien quiere con todo derecho tener un sistema privado, bueno, que pague la diferencia en otros lugares. E incluso se pone como ejemplo, creo que los países nórdicos, la socialdemocracia escandinava y la mar en coche, en el sentido que ahí funcionan todos los hospitales y sanatorios y policlínicas públicas, el sistema es bueno y todo el esfuerzo económico va en esa dirección. ¿Por qué salvar a las empresas privadas de la salud, las mutualistas, ¿no? Y ese mismo argumento se le ha escuchado a integrantes, voceros, diciendo de la oposición, señalando, mirá vos, la buena noticia que el Sistema Nacional Integrado de Salud le hace a las empresas privadas, precisamente, ¿no? ¿Dónde te colocas ante esas críticas? Bueno, lo primero es que los números no dicen eso. Los números lo que dicen es que el grueso de los recursos adicionales que fueron al sistema de salud en términos de crecimiento fueron para el sistema público. Ese es el primer dato, ¿no? En términos de, siempre estamos hablando de gasto por persona, obviamente, ¿no? O sea, el mutualismo también creció en sus ingresos, pero pasó de tener 1.300.000 a 2.300.000 usuarios. O sea, per cápita, el mayor incremento fue para el sistema público, primera. Segunda, cuando uno analiza los 4.500 millones de dólares que Uruguay gasta en salud, el 9% del producto, aproximadamente 4.500 millones de dólares, ¿no? Más o menos, 4.000 y algo. El grueso de los recursos van al trabajo. El 60% de la plata que se gasta en salud son salarios, públicos y privados. Puede ser, cualquiera puede entrar a la página web del ministerio y va a encontrar que hay
200, 300 personas que ganan arriba de 500.000 pesos. Está mal eso, es un problema ético, es un problema conceptual importante. No en el ámbito público, ¿no? No, estamos hablando ahí en el ámbito generalmente mutual. Ahora, eso no mueve la aguja, ¿no? Es marginal, ¿no? Estamos hablando de que entre el mutualismo y ACE tienen un presupuesto de esos 4.500, más o menos 3.500, y que el 60% de esos son salarios. O sea que 200 salarios de arriba de 500.000 pesos son marginales. Está mal que estén, pero son marginales. Entonces, el grueso no es por eso que... No, el grueso de los recursos va para el trabajo. Y en ese sentido, el trabajo, ¿no?, se subdivide en trabajo público y trabajo mutual. Y las remuneraciones, en el caso no médico, son relativamente similares. Hay que recordar que el Consejo de Salarios de FUS tiene la prima por antigüedad, que es muy importante, lograda en la década del 80, y eso hace que una enfermera mutual gane bastante más, si es antigua, que una enfermera de ACE, pero el laudo es el mismo, el salario es el mismo. Y en el caso de los médicos, si bien la brecha es importante, todavía es mucho menor que la que había antes. O sea que yo creo que los números no muestran que esto enriqueció a nadie, o sí enriqueció a 200, 300 funcionarios, pero no a empresas. Y las empresas que tienen fines de lucro y ganan, que son los seguros privados, pasaron de tener 45.000 usuarios antes de la reforma, o sea, muy poquito, a 70.000. O sea que también es muy poquito, digamos, ¿no? Entonces, 80.000 por ahí. Quiere decir que la acumulación privada pura del sistema tampoco funcionó. Pero la idea esa de que, por ejemplo, justamente vos lo notabas como una fortaleza que... Las mutualistas hace rato que, si bien que no se les prende ninguna luz de alarma en cuanto a su sostenibilidad, bueno, algunos dicen, justamente no se les prende porque le han hecho el favor de mandarles dinero. El crecimiento del sistema mutual estuvo ligado a dos razones. La primera es que creció el empleo, y la segunda es que se incorporaron colectivos al FONASA, en el cual mayoritariamente, en el caso de los niños, y menos mayoritariamente, pero también mayoritariamente en el caso de los jubilados, decidieron ingresar al sistema mutual. Pero ese sistema mutual, a su vez, redistribuye esos recursos, repito, 60%, 65% en algunos casos, de esos recursos van a pagar salarios. Entonces, no creo que se pueda decir que hubo una transferencia de recursos al sector privado lucrativo. No es verdad. ¿Sabés que yo tengo mucha memoria? No tengo mucha memoria. Tengo muy claro en mi memoria una charla que tuvimos hace años, allá en el arranque de la instalación del Sistema Nacional Integrado de Salud, y conversábamos. Tengo la convicción que fue en los estudios de BTV, en mi programa Diapositivo, y partíamos de este paradigma, vos naturalmente como gobernante, director del Ministerio de Salud, y yo como comunicador, periodista, pero también, antes que nada, como ciudadano. Y era, imagínate, el sistema público de salud, apoyado incluso en los argumentos que vos das, que ha aumentado su presupuesto en 5 veces, ¿no? De 200 millones a 1.000 millones, sí, ¿no? En dólares. Pero también en 5 veces. En dólares, sí. En pesos 2,5 veces. Bien. Porque el dólar del 2004, acuérdate que era 28 pesos. Sí, está bien. Sí. Bueno, como sea, sostenidamente ha aumentado su presupuesto, sí, total, ¿verdad? Pero además, al sistema nacional, al sistema público de salud, van menos personas, ¿no? Porque muchas optaron para el sistema mutual. Unas 300.000 menos. Bien. Más dinero y menos usuarios o clientes o ciudadanos, o como se le quiera decir, todo anticipaba que iba a aumentar en forma notoria su calidad de atención. La pregunta es, ¿por qué yo escucho un día sí y otro también que eso no ha ocurrido? ¿Por una especie de inconformidad endémica que tenemos? ¿Porque no valoramos y no reconocemos lo que hemos avanzado? ¿O en efecto tenemos problemas para crecer en calidad en esa dimensión? Hay que preguntarnos de quién lo escuchamos. Porque a lo primero que hay que preguntarle a alguien que dice eso, ¿tú sos usuario de ACE? Pues eso es lo primero, porque, sí, ¿no? Y los que escuchamos muy seguido, en general no son usuarios de ACE. Mayoritariamente no son usuarios de ACE. Si uno va a los movimientos de usuarios de ACE locales, hay quejas, sin duda, de diverso tipo,
Pero hay quejas también en los movimientos de usuarios de las mutuales, digamos, los colectivos los movimientos de usuarios que trabajan con las mutuales también se quejan. Pero eso lo podría entender porque ahora eso sí también crecieron en el número de atención, y puede ser que la atención... Yo no creo que no. No hay forma de dudar que la atención en ACE mejoró. Basta ir al Maciel, basta ir al Español, en Montevideo, basta ir al hospital de Bella Unión, al hospital de Soriano, al hospital de Durazno, al hospital de Rivera, al hospital de Tacuarembó, al hospital de Minas. Es cierto, yo me acuerdo cuando asumimos que Baltasar Aguilar, en ese momento director de ACE Interior, hizo un diagnóstico de la situación y no alcanzaría la plata del mundo para resolverlo. Entonces, ¿qué se hizo? Se priorizaron algunos lugares que eran relevantes, ¿no? Por distintas razones, 10, 12 lugares. Él medio en broma jorobaba y llamaba los top 10, digamos, ¿no? Y hay lugares donde los cambios han sido muy importantes. Y después, la primera pregunta, ACE históricamente dio ciertas atenciones y algunos medicamentos por encima del formulario terapéutico y las sigue dando, son menores, por eso ante la pregunta yo lo dije y eso llevó a la primera pregunta, sí. Pero son cuestiones muy puntuales y muy menores, digamos, en general más o menos da lo mismo y además están los medicamentos que da el Fondo Nacional de Recursos. Entonces, yo creo que la atención en ACE... Lo que sí está claro, porque tu respuesta era en la dirección de que está claro que no da menos. No, está claro que no da menos. Eso... No, y además que la calidad de la atención, sin duda, ha mejorado. Seguramente habrá muchas cosas para mejorar. En algún momento nosotros hicimos una propuesta, estando en el ministerio, de modificar la manera en que los directores de hospital gestionan los recursos, transfiriendo los recursos para que tengan cierta autonomía en el funcionamiento, sobre todo con los que tenían mucho FONASA y que entonces podían recibir cápitas. En ACE siempre hubo una tendencia más bien centralizadora en el uso de los recursos, mientras yo estuve, no quiero opinar ahora. Pero me parece que hay cosas para corregir en la manera de gestionar los recursos, pero no hay duda que la calidad de la atención es notoriamente Daniel, y a mejor. propósito de la gestión de los recursos... Si no la gente en el interior, sobre todo, no tendría 40 o 50% de elección FONASA por ACE, como dije hoy, en Río Negro, en Rivera. Pero podría ser que el paradigma fuera uno en el interior y en Montevideo muy otro, ¿no? Sí, igual en Montevideo 40% de los usuarios de ACE son gente que eligió por FONASA. Yo creo que en Montevideo la gran fortaleza no está en la estructura hospitalaria, salvo el Maciel, sino está en que la red de atención de policlínicas es mucho más descentralizada y mucho más eficiente. Te queda más a mano el médico. Te queda más a mano y además tiene más respuesta, digamos, ¿no? Porque ACE priorizó el primer nivel. ¿Qué está pasando con ACE y las relativamente frecuentes denuncias a propósito del manejo de los recursos en los que puede haber escenarios incluso de potencial corrupción? Bueno, no lo sé, lo dirá la comisión investigadora, pero voy a decir dos cosas sobre eso. Pero tú escuchas a cada rato, sí, ¿no? Voy a decir dos cosas sobre eso. ACE tiene un presupuesto de $1.000 millones. La compra de servicios en ACE es entre el 8 y el 10%. O sea, estamos hablando entre 80 y 100 millones de dólares. Quiere decir, porque 60% salarios, 18% medicamentos, y ahí no hay discusión de si compra bien o compra mal, digamos, ¿no? O sea que hay que relativizar el problema. De ese 8% o 10%, las ambulancias son el 1,5%, que es uno de los temas que... ¿no? O los sobreprecios en las camas de CTI. Llegamos al 3-4%. O sea que estamos hablando de un problema relativamente pequeño en el volumen global. Bueno, si hay mal compra de recursos, en algunos casos, tú decís, pueden ser razones de carácter legal, en otros pueden ser simplemente mercantiles, comerciales, mal uso del poder de mercado, porque ACE tiene un gran poder de mercado, o sea que si no logra buenos precios, lo mal usa. Hay que resolverlo por la vía de que el Estado sea quien fije esos precios y de alguna manera proteja al sector público en su compra a terceros. Ya no existe aquello que era en los 90, de que todo lo que ACE se deterioraba para que no hubiera ciertos recursos y tuviera que comprarlos en el sector privado. Eso ya no es así. Más aún, ACE vende servicios al sector privado, lo vende en Tacuarembó, lo vende en Minas, lo vende en Bella Unión. O sea que es un problema. La parte de corrupción lo hará la comisión investigadora. Yo no me meto en eso, yo no lo creo, pero como dijo Castillo, yo siempre confío en mis compañeros antes que nada, pero de cualquier manera está en ese terreno. La parte que tiene que ver con una especie de lógica de poder de mercado, que ya no es poder corrupto, sino es poder de mercado,
hay que resolverla. Y para resolverla, nuestra propuesta son los precios de referencia. Nuestra propuesta mía, digamos, ahora de la Central de Trabajadores y mía desde el 2008, ¿no? Bueno, un montón de asuntos me quedaron en lo que me refiere en el tintero, estoy seguro que muchos oyentes también, lo que ameritará que más temprano que tarde nos volvamos a encontrar, ¿sí? Perfecto. Gracias, Daniel, por el tiempo. Daniel Olesker nos ayudó a poner la mañana en camino. Luego de la pausa se viene Fermín Méndez, más adelante Pedro Crivari, más adelante Nelson Pino. Estamos poniendo la mañana en camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año.